En el sur de Chile, en la región de Magallanes, se encuentran los bosques sumergidos más grandes de América Latina. Son bosques, pero bosques de algas. Estas plantas pertenecen al grupo de las algas pardas, pero las conocemos comúnmente como huiros. Y aquí en la Patagonia chilena, destacan los bosques de una alga gigante, conocida como macrocystis. Es una alga que puede llegar a crecer hasta 60 centímetros al día. O sea, imagínate que en 2 días tú tienes el alga de casi 2 metros. Entonces, esas tasas de crecimiento impresionantes casi no las tenemos en ningún otro organismo en la naturaleza. Por lo tanto, puede llegar también a tamaños impresionantes. Se ha descrito que puedes encontrar macrocystis de hasta 70 metros. Incluso hay algunos reportes de 100 metros. O sea, básicamente tú tienes un alga que es el organismo más grande de los océanos. Es un grupo de algas que forma bosques submarinos, verdaderos bosques como los que vemos en tierra, pero en este caso son bosques que están sumergidos. Son lugares de una diversidad inmensa que proveen refugio, alimento a una serie de otros organismos. Creo que los bosques de algas son probablemente uno de los ambientes más ricos y más biodiversos que tenemos en el ambiente marino. Principalmente porque las algas en sí generan, digamos, estructuras, generan espacios únicos donde los otros organismos pueden habitar. Hasta 200 a 300 especies asociadas a los bosques de algas, desde pequeños animalitos, pasando por otras algas, hasta incluso mamíferos marinos. Para ver la diferencia en la biodiversidad dentro del bosque alga y fuera del bosque alga, estamos utilizando 2 técnicas. La primera técnica consiste en un recorrido con una cuerda de 25 metros. Dentro del recorrido registramos las especies que observamos 1 metro a mi derecha y 1 metro a mi izquierda. Con esto abarcamos un espacio de 50 metros cuadrados. También es posible estimar el tamaño aproximado de las especies que vamos registrando dentro del recorrido. Con esta información podemos determinar el número y tamaño de los animales que encontramos. En cuanto a peces, Matías observa hasta 6 especies por recorrido. Algunas de estas especies desarrollaron adaptaciones asombrosas, como tener descongelante en la sangre para poder soportar el frío extremo, o tener huesos porosos para poder flotar. Sin duda, la familia de peces más abundante de estos bosques llegó desde la Antártica a colonizar estas aguas. Son los nototénidos. No se confundan con su tamaño. Lo que no tiene en porte, lo tiene en carácter. Estos peces son muy inquisitivos y curiosos, y cuando tienen hambre se ponen aún más insistentes con cualquier animal que pillan. Estos parientes de los chanchitos de tierra lo saben muy bien, y cuando pasan por territorio de estos peces tratan de ser invisibles. Sin embargo, estos peces cazadores fijan su atención en otro crustáceo, uno más contundente. Es una amúnida. La amúnida es un langostino muy abundante en el estrecho de Magallanes y es conocido popularmente como langostino de los canales. Una amúnida adulta es todo un adversario para un pez del tamaño de un nototénido. Pero la cosa es diferente si la situación se maneja en grupo.
Todos los peces, aunque actúan solo buscando su propia oportunidad, también aprovechan la suerte de sus compañeros. Por eso, cuando uno de los peces tiene éxito, los otros se lanzan rápidamente a tratar de sacar su parte o robarle la presa. Con esa conducta, el langostino no tiene oportunidad de salir vivo. Este comportamiento oportunista es sin duda un conflicto entre los peces, pero también les ayuda a neutralizar animales más grandes. Aunque eso signifique repartirlos. El langostino de los canales se congrega en las costas del estrecho de Magallanes y usa los bosques de algas pardas como un lugar tranquilo donde pueden dedicar gran parte de su tiempo a comer. Estos animales son esenciales en la cadena alimenticia de los mares australes y son el sustento del animal más grande que visita estas aguas. Ya llevo varios años estudiando la alimentación de la ballena jorobada, particularmente en el estrecho de Magallanes, y todos los años esta alimentación varía. Las presas son las mismas, la sardina, el langostino, el krill. Sin embargo, cada año hay fluctuaciones, pero los langostinos en particular son muy energéticos, tienen muchas calorías. Entonces nos hemos dado cuenta que para las ballenas juveniles este langostino siempre es importante en la dieta. Y en particular, en el último periodo en que hice el estudio, estamos hablando del año 2017, los langostinos fueron la presa principal tanto para las ballenas jóvenes y las ballenas adultas. Más del 60% de la alimentación en esa temporada fue de langostino de los canales. A través de la alimentación, todos los organismos constituyentes de la cadena alimentaria van a estar relacionados directa o indirectamente, ya sea porque algunos son presa o otro puede ser depredador. Algunos organismos pueden competir dentro de esta cadena alimentaria. Dentro de esta red de interacciones, la ballena jorobada no es el único cetáceo que se conecta con los bosques de algas. Hay registros en el estrecho de Magallanes de delfín austral que gran parte del tiempo de su ciclo de vida están asociados a los bosques de algas. Y eso principalmente es porque se alimentan de peces que viven en estos bosques de algas y también utilizan los bosques para sociabilizar. Particularmente los bosques de Macrocystis tienen una serie de especies asociadas, íntimamente asociadas, especies que por ejemplo tú no las encuentras en otros lados que no sean en los bosques. Varias especies de importancia comercial, entre ellas la centolla. La centolla, existen muchos estudios que han relacionado directamente la presencia de juveniles de centolla a los bosques de algas. Muy confiadas de sus espinas, caminan libremente por las algas. Ese aire de seguridad solo irá creciendo con el tiempo, al igual que su tamaño. Otros cangrejos, cuando son pequeños, prefieren no ser vistos. Las crías del cangrejo araña poseen una extraordinaria capacidad para disfrazarse. El diminuto cangrejo corta pedazos de algas que están en su entorno y por instinto se las pega al cuerpo. Con eso logra desaparecer, convirtiéndose en un pedazo más del bosque.
Ambos cangrejos, teniendo orígenes tan diferentes, terminarán siendo los matones de sus barrios. El cangrejo araña, una vez que adquiere un exoesqueleto más resistente, se lanza al mundo sin disfraz. No está solo y tendrá que buscar su propio espacio peleando con otros individuos de su especie o con cualquiera que se interponga entre él y sus intereses. Aunque eso signifique una pelea con la reina de estas aguas, la centolla. La centolla abusa de sus vecinos cuando puede. Así es el mundo de los cangrejos, un asunto de tamaño. Pero esta vez un cangrejo araña ha crecido lo suficiente como para desafiarla y tomar su lugar. No hay mucho que pensar. Reconociendo sus desventajas, prefiere ceder antes que luchar. Esta vez perdió, pero pronto encontrará otro espacio en el bosque y también a otros cangrejos a quien molestar. O sea, si queremos tener centolla en el sur, debemos proteger los bosques de algas porque en esos bosques son donde estos organismos se están desarrollando. En los bosques de algas, alto reclutamiento de lapa. Puede ser también reclutamiento de erizo, reclutamiento de loco. O sea, nosotros tenemos especies que extraemos comercialmente que llegan a esos lugares a crecer. Si ese lugar no está, probablemente esas poblaciones van a disminuir con el tiempo porque van a perder una parte importante de su ciclo de vida, un ambiente importante, ya como son los bosques de algas. Mientras el mal tiempo o el viento puede estar pegando muy fuerte en el estrecho de Magallanes, aquí va a estar calmo y además está calmo por otra razón, porque hay un bosque de algas bastante importante y esta es una comunidad que hemos conocido varias veces. Con algo de suerte, podremos ver a uno de los cazadores más increíbles del mundo animal. En los meses de verano, cuando los días son extremadamente largos, los pulpos comienzan a activarse cuando aún hay mucha luz. Para un inteligente cazador como este, que prefiere la oscuridad para ir a buscar comida, despertar sin el resguardo de la noche puede ser un problema. Los lobos marinos se encuentran todavía muy activos y ellos tienen a los pulpos en su dieta. Quedando demasiado expuesto en el bosque, avanza a sus zonas de caza más en lo profundo, usando las algas como escondite. En sus salidas de cacería, el pulpo pasa por zonas con esponjas tubulares.
Saben que allí hay comida y que los camarones arlequín usan las esponjas como escondite. Con sus 8 tentáculos e increíble plasticidad recorre el laberinto interior de las esponjas. Aquí muchas veces los camarones tienen la ventaja porque conocen mejor el lugar y sus múltiples salidas. Ya más en la profundidad y teniendo las rocas como telón de fondo, el pulpo hace gala de sus artes en el camuflaje, cambiando de forma y de color. Gran parte de los cangrejos y langostinos que habitan estos bosques están en el menú del pulpo. Entre las piedras abundan las crías del camarón arlequín, pero son muy pequeñas. Mejor insistir con los camarones adultos. Son más difíciles de capturar, pero son una presa mucho más interesante. Y para eso repta por las rocas, se concentra en las grietas y prepara su estrategia. Son algas principalmente asociadas a zonas frías. Entonces, pequeños cambios, pequeños aumentos en la temperatura del mar hacen que estos organismos se vean afectados. Las proyecciones que se tienen con el cambio climático hace que los escenarios futuros probablemente no sean muy positivos. Los escenarios de cambio climático ya los tenemos. Lamentablemente no es futurología. El cambio climático llegó para quedarse, por lo tanto los organismos que estamos estudiando ya lo están viviendo. Lo que nosotros queremos entender es que si los mecanismos de adaptación que expresan ahora les permitirán sobrellevar cambios mucho más drásticos que vienen en el futuro. En Macrocystis tenemos una gran ventaja, que los organismos que viven ahí pueden vivir muchísimos años, incluso 20, 30 años. Entonces son organismos, al igual que casi los humanos, pueden experimentar durante toda su vida diferentes tipos de estreses y se tienen que adaptar. La fotosíntesis es una respuesta al ambiente. Estos organismos tienen una cualidad que tienen pocos organismos marinos, que es una adaptabilidad increíble a diferentes tipos de ambientes. Macrocystis es una de las algas que está distribuida a nivel global de una forma muy amplia, por lo tanto tiene que ser capaz de vivir en diferentes tipos de ambiente, con diferentes condiciones, con diferentes estreses ambientales, y por lo tanto eso se refleja en cómo las tasas de fotosíntesis cambian dependiendo del ambiente. Y una de mis poblaciones, digamos, a evaluar es esta, particularmente la que está acá en Punta Santa Ana, en el estrecho Magallanes. Esta población podríamos decir que es una población que está estable, un régimen ambiental estable, no hay muchas fluctuaciones de temperatura, no hay muchas fluctuaciones de salinidad durante el año. Con la ayuda de este equipo que se llama Diving Pan, ver cómo el alga responde en este caso a la incidencia de la luz y cómo responde desde el punto de vista de su actividad fotosintética. La fotosíntesis tiene que ver con muchos otros procesos metabólicos del alga que están relacionados con el crecimiento y la actividad reproductiva de la misma alga. Por lo tanto, es un parámetro importante de conocer y además de poder descifrar cómo estas algas que están acá en el extremo sur austral del continente son capaces de responder a diferentes estresores ambientales.
No es mucho tiempo con el que cuenta Mauricio. Es invierno, la luz del sol dura pocas horas y necesita hacer las mediciones justo durante el mediodía. Apenas nos sumergimos, él comienza a tomar mediciones. Este instrumento emite un haz de luz concentrado que hace reaccionar inmediatamente a la clorofila que está presente en cada una de las células que forman esta alga gigante. La clorofila es una molécula exclusiva de los vegetales, con la cual ellos obtienen energía y nutrientes usando la luz solar. Como desecho, producen el oxígeno que nosotros respiramos. Al mismo tiempo que emite el haz de luz, el instrumento recoge también la reacción de esta planta. Mauricio debe hacer este procedimiento en diferentes secciones del alga, partiendo desde las hojas que están en su base, siguiendo por aquellas ubicadas en la zona media y finalizando en las hojas que están flotando en la superficie. ¿Por qué hacerlo así? Porque cada una de las partes del alga recibe diferentes cantidades y calidades de luz. La base del alga, por ejemplo, recibe menos luz en comparación con las frondas que están asomadas en la superficie, pero los estudios han demostrado que sus células son mucho más eficientes. Esa diferencia de luz se hace más evidente cuando bajamos a las partes más profundas del bosque. Parece que algo no funciona. Mauricio nos indica que las mediciones están saliendo alteradas debido a nuestras luces submarinas y nos pide que las apaguemos. Para que el experimento sea correcto, las únicas luces que pueden existir son la luz natural y el haz que emite el instrumento. Como debe medir a cada alga desde la base a la superficie, su buceo se convierte en un ir y venir desde lo profundo una y otra vez. Mauricio ha aplicado este método a 3 poblaciones de algas diferentes sometidas a diversos estrés ambientales para así poder comparar sus capacidades de adaptación. Solo cuando el frío o la falta de aire lo indican, Mauricio deja el agua. Y acá, particularmente con esta población que está en la desembocadura del río Valdivia, lo que estamos tratando de ver es cómo este tipo de alga genera respuesta al estrés ambiental. Podemos destacar que acá esta población en particular está sometida a un estrés ambiental diario, de un ciclo diario. Sube la marea, baja la marea en periodos de 6 horas APP. Con la fluctuación de marea vienen otros factores estresantes, aumento de la evaporación sobre las frondas o las hojas del alga, por lo tanto aumenta también la salinidad, que es un factor de estrés, y si está fuera del agua, aumenta la radiación solar, lo que conlleva aumento de radiación ultravioleta. Entonces esa sinergia de factores estresantes nos generan diferentes respuestas, tanto en estas poblaciones intermareales, submareales acá o submareales en Patagonia. Nosotros hemos hecho ya experiencias en laboratorio para tratar de ver cómo responden estas algas, por ejemplo estas algas que están descubiertas durante una parte del día respecto a las otras algas o los otros güiros que están en Magallanes, que generalmente están cubiertas de agua y a profundidades que promedian los 10 hasta 15 o 20 metros. Por ejemplo, estas algas sometidas a estos factores estresantes, temperatura, salinidad y radiación ultravioleta, después de 24 horas generan respuesta. Si bien se estresan, se deprime el sistema, digamos, la actividad fotosintética, pero después de un periodo de 24 horas de recuperación, el alga
reactiva su actividad fotosintética a niveles casi normales. Nos dice que el alga constantemente tiene activa esa batería de respuesta frente a estos estresores ambientales. ¿Qué pasa con las poblaciones que están en Magallanes, los güiros de Magallanes? Nosotros hicimos las mismas experiencias, los sometimos también a estos mismos factores. También generan respuestas, digamos, se deprime el sistema fotosintético, pero después de generar un periodo de recuperación, las algas no logran recuperarse. Si bien las respuestas no son muy buenas en laboratorio, nosotros tenemos que focalizarnos a que son respuestas en periodos de tiempo cortos. Y quizás las algas que están en Magallanes todavía no ocupan esa batería de respuesta a largo plazo. Y por ahí nosotros podríamos tener, digamos, un mejor panorama para las poblaciones en Patagonia. Lo cierto es que gracias a su gran adaptabilidad, esta alga ha logrado sobrevivir en distintos lugares del planeta y durante millones de años. Solo necesita tiempo. La preocupación está en que el cambio climático actual sea demasiado rápido. Será una dura prueba para todos los bosques marinos de Chile. Estos estudios son una muestra de cómo algunas poblaciones de algas están reaccionando a estos cambios. Son un aviso. Es de esperar que las capacidades de adaptación sigan acompañando a estos increíbles bosques marinos, no solo para beneficio de las cientos de especies que de ellos dependen, sino también por nuestra propia sobrevivencia.